Hola, en este video vamos a ver cómo graficar lo que se llama la parábola, ¿sí? Es la tercera cónica que estamos estudiando. En todos estos casos vamos a estudiar cónicas que no están rotadas, es decir, que su eje focal es paralelo a alguno de los ejes coordenados, o sea, o paralelo al eje X o paralelo al eje Y, ¿bien? Su eje focal no está inclinado, ¿ok? Entonces, acompáñenme en este video, vamos a ver cómo a partir de la ecuación de una parábola podemos obtener todos sus elementos y podemos obtener su gráfico, ¿bien? Aquí vamos. Para graficar la parábola, tenemos que conocer cuál es la ecuación general de ella, que es y menos k igual más menos, es decir, puede haber un más o un menos aquí, x menos h al cuadrado dividido 4c. Fíjense que la variable x está al cuadrado y la variable y es lineal, es decir, está elevada a la 1. Entonces en la parábola siempre hay una variable al cuadrado y la otra no. En el caso de que la variable que está al cuadrado sea x, la parábola va a mirar hacia arriba. ¿Cuándo va a hacer eso? Cuando esto sea positivo. O va a mirar hacia abajo, que eso va a suceder cuando sea el negativo, ¿ok? Entonces por eso el más menos. Más para arriba y menos hacia abajo. Ahora a su vez tenemos alternativas. Es decir, podemos encontrarnos con una ecuación de este estilo. Fíjense que si comparamos esta ecuación con esta, lo único que varía es que x menos h e y menos k están cambiados de posición. ¿Se ve? Entonces la que está al cuadrado acá es y y aquí es x. Entonces, en ese caso la palabra no es que va a mirar hacia arriba o hacia abajo, va a mirar hacia alguno de los costados, ¿ok? Hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso, como es un positivo, la palabra sería algo así, por ejemplo, es decir, miraría hacia la derecha. En el caso de que nos encontremos con algo así, es decir, lo mismo, fíjense, pero nada más que un más, en vez de un más, un menos, entonces la parábola miraría hacia la izquierda, ¿ok? Esas son las variaciones con las que nos podemos encontrar. Entonces, nosotros vamos a trabajar con este ejemplo ahora, es decir, esto lo vamos a quitar, simplemente se lo quería mostrar para que lo vean, y vamos a trabajar con este ejemplo, es decir, donde la variable que está al cuadrado sea x, y el signo que vamos a adoptar va a ser el más. Bien, aquí ven los valores que yo voy a tomar para poder graficarlo. ¿Qué significan h, k y c? Bueno, h y k son las coordenadas del vértice de la parábola, mientras que c es la distancia focal, es decir, la distancia entre el vértice de la parábola y el foco. Con los valores que tengo ahí, la ecuación quedaría algo así. Bien, simplemente reemplazo h, k y c y obtenemos esto. Lo que implica que el vértice va a ser el menos 2, 2, la distancia focal va a ser igual a 1, y entonces estamos en condiciones de comenzar a graficar. Lo primero que les aconsejo que hagan es graficar el vértice, el menos 2, 2, entonces lo tenemos aquí, y desde allí vamos a desplazarlos una unidad hasta encontrar el foco. Entonces aquí tenemos cuatro opciones, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Por lo que vimos recién, la parábola iba a mirar hacia arriba o hacia abajo. Así que sabemos que nos tenemos que desplazar desde el vértice una unidad hacia arriba o hacia abajo. Ahora tenemos que decidir, ¿cómo sabemos si es hacia arriba o hacia abajo? Bueno, como esto es positivo, fíjense, aquí, tenemos que ir hacia arriba, ¿bien? Porque la parábola tiene que quedar mirando hacia arriba. Entonces, nos desplazamos una unidad, encontramos el foco, ¿bien? Entonces sabemos que la parábola tiene que arrancar en el vértice, ir hacia arriba, de modo que el foco quede dentro, ¿ok? Y ahí nos queda la parábola. Esto lo hacen a ojo. Si ustedes quieren hacer un gráfico exacto, se arman una tabla de valores, es decir, empiezan a encontrar varios puntos de la parábola por medio de reemplazo de valores aquí, y luego lo hacen, ¿ok? Pero la idea es que lo hagan a ojo, ¿sí? Simplemente ponen un par de puntos adicionales y ya. No se va a pedir que se haga muy exacto nunca. Si lo quieren hacer exacto, exacto, necesitan herramientas como pistoletes que les ayuden a trazar una curva más precisa, ¿bien? Falta sumar un elemento aquí, que es la directriz, ¿bien? Entonces, la directriz está a la misma distancia que el foco, es decir, desde el vértice me tengo que mover una unidad, pero hacia el lugar opuesto, es decir, hacia el sentido opuesto que sería hacia abajo, ¿bien? Entonces, bajo una unidad y encuentro la directriz que está en y igual a 1, ¿bien? Entonces aquí queda esta recta que es la directriz. ¿Qué es la directriz? Se pueden preguntar algunos. Bueno, la parábola se define como todos los puntos que se encuentran a la misma distancia del foco y de una recta llamada directriz. Es decir, si yo me paro aquí, en cualquier punto,
La distancia entre este punto y el foco es igual a la distancia entre ese punto y la directriz. Bien, esa es la definición del lugar geométrico llamado parábola. Y es así como se encuentra, a partir de esa definición, esta ecuación típica. ¿Ok? La demostración es un poquito más difícil que la de la circunferencia de la elipse, pero no es tan compleja. ¿Sí? Si la buscan en algún libro de texto la van a encontrar y está bueno para conocer de dónde viene. En definitiva, aquí tenemos un gráfico de una parábola y ya entienden las variaciones, esta que yo les mencionaba antes, ¿ok? En caso de que se encuentren con esas parábolas y no deberían tener ningún problema para graficarlas.